Me llamo Alonso, y hoy soy el único que quedó en esta empresa. Cuando llegué hace 3 años, era el último en ser contratado, el que nadie quería, el reemplazo desesperado que trajeron porque no tenían más opciones. Todos me miraban como si fuera invisible, como si mi presencia fuera temporal y prescindible. Pero mientras ellos se creían intocables, yo observaba en silencio, aprendía sin hacer ruido, y resistía cada humillación con una sonrisa forzada. Nunca imaginaron que el más débil de todos sería quien estaría aquí al final, viendo cómo sus escritorios se vaciaban uno por uno. Si te gustan este tipo de historias de superación y venganza silenciosa, suscríbete al canal porque siempre compartimos relatos como este. Y, por favor, comenta de qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber dónde están nuestros seguidores. El primer día que pisé las oficinas de Innovatech Solutions, sentí el peso de las miradas sobre mí como dagas silenciosas. Era marzo de 2021, y acababa de ser contratado como analista junior, después de 8 meses de desempleo. Mi currículum no era impresionante, mi experiencia era limitada, y lo peor de todo, había sido la última opción. Lo supe porque escuché a Martín, el gerente de recursos humanos, hablando por teléfono con alguien mientras esperaba en recepción. Sí, ya sé que no es el perfil ideal, pero necesitamos llenar el puesto urgentemente. Los otros candidatos rechazaron la oferta, así que tendremos que conformarnos con este tal Alonso. Esas palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos, pero las tragué en silencio. Necesitaba ese trabajo desesperadamente. Mis ahorros se habían agotado, las cuentas se acumulaban, y mi autoestima estaba por los suelos después de tantos rechazos. Así que cuando Martín me recibió con una sonrisa forzada y me dijo, «Bienvenido al equipo», yo respondí con la misma falsedad, «Gracias, estoy muy emocionado de estar aquí». Mi escritorio estaba ubicado en el rincón más alejado de la oficina, junto a la fotocopiadora y el dispensador de agua. Un lugar donde el ruido constante hacía difícil concentrarse, donde todos pasaban pero nadie se detenía a saludar. Era como si hubieran elegido específicamente el peor lugar, para dejarme claro cuál era mi posición en la jerarquía. Los primeros días fueron una tortura lenta y sistemática. Sandra, la supervisora del área, me asignaba las tareas más tediosas: revisar facturas, archivar documentos, actualizar bases de datos con información obsoleta. Mientras tanto, mis compañeros, Carlos, el veterano con 15 años en la empresa, Elena, la estrella en ascenso que acababa de ser promovida, y Miguel, el favorito de todos por su carisma, se encargaban de los proyectos importantes, las presentaciones ante clientes, las reuniones estratégicas. «Alonso, ¿podrías quedarte 1 hora más hoy? Hay unas facturas que necesito que revises», me decía Sandra cada viernes, justo cuando todos los demás se preparaban para irse. Y yo, necesitando demostrar que era confiable, que valía la pena, siempre respondía, «Por supuesto, Sandra, sin problema». Pero el problema era que nunca me pagaban esas horas extra. Cuando pregunté tímidamente al respecto, Sandra me miró con desdén y me dijo, «Alonso, estás en periodo de prueba. Estas pequeñas contribuciones son parte de demostrar tu compromiso con la empresa». Las humillaciones eran constantes pero sutiles. En las reuniones de equipo, cuando yo intentaba aportar alguna idea, mis palabras eran interrumpidas o simplemente ignoradas. Luego, cuando alguien más sugería algo similar, todos asentían con entusiasmo como si fuera una revelación genial. Recuerdo particularmente una presentación sobre optimización de procesos. Había trabajado durante semanas en un análisis detallado que podría ahorrar miles de dólares a la empresa. Cuando llegó mi turno de presentar, el proyector falló, misteriosamente. Sandra suspiró con impaciencia y dijo, «Bueno, Alonso, parece que tendremos que posponer tu presentación. Carlos, ¿podrías continuar con tu parte?». Más tarde descubrí que Elena había desconectado el cable del proyector mientras yo organizaba mis papeles. Cuando la confronté en privado, se rió despectivamente. «¿En serio crees que fue intencional? Qué paranoico eres, Alonso». Pero yo no era paranoico, era observador. Y cada día que pasaba, cada humillación que soportaba,
Cada tarea insignificante que completaba sin quejas, estaba aprendiendo algo valioso sobre cada uno de ellos. Sus debilidades, sus inseguridades, sus errores que creían que nadie notaba. Carlos, por ejemplo, se vanagloriaba de sus 15 años de experiencia, pero la verdad era que llevaba haciendo el mismo trabajo básico durante todo ese tiempo. No había crecido, no había innovado, simplemente había sobrevivido siendo el empleado promedio, que nunca destacaba pero tampoco molestaba. Su mayor miedo era quedar obsoleto, y compensaba esa inseguridad menospreciando a los nuevos. Elena, la supuesta estrella, había conseguido su ascenso no por méritos propios, sino porque era prima del director financiero. Su trabajo era mediocre, pero tenía la habilidad de presentar las ideas de otros como si fueran suyas. La vi hacerlo varias veces, especialmente con propuestas que venían de empleados más junior que no tenían el poder de reclamar crédito. Miguel, el carismático favorito de todos, era en realidad un manipulador experto. Sabía exactamente qué decir a cada persona para quedar bien, pero por detrás hablaba mal de todos. Lo escuché en varias ocasiones criticando duramente a Sandra con Carlos, y luego elogiándola efusivamente cuando ella estaba presente. Y Sandra, la supervisora, era quizás la más insegura de todos. Su autoritarismo era una máscara para ocultar su profundo miedo a perder el control. Cada vez que alguien mostraba competencia o iniciativa, ella se sentía amenazada y reaccionaba aplastándolos antes de que pudieran crecer. Mientras tanto, yo seguía siendo el invisible, el que llegaba temprano y se iba tarde, el que nunca se quejaba, el que hacía todo el trabajo que nadie más quería hacer. Pero en esa invisibilidad encontré mi fortaleza. Podía observar sin ser notado, podía aprender sin que me vieran como una amenaza, podía prepararme sin que sospecharan mis verdaderas capacidades. Comencé a estudiar por las noches, cursos online, certificaciones, libros sobre gestión empresarial, análisis de datos, liderazgo. Mientras ellos se conformaban con sus posiciones actuales, yo me preparaba para el futuro. Cada tarea tediosa que me asignaban, la convertía en una oportunidad de aprendizaje. Cada sistema que me pedían que actualizara lo dominaba completamente. Cada proceso que me pedían que documentara lo optimizaba en silencio. Pero lo más importante, comencé a construir relaciones fuera de mi equipo inmediato, con las personas de IT, con los de contabilidad, con los de ventas. Mientras mis compañeros se quedaban en su burbuja de arrogancia, yo me convertía en el tipo que todos conocían, en el que siempre estaba dispuesto a ayudar, en el que nunca hacía política de oficina. La primera grieta en el muro de poder apareció 6 meses después de mi llegada. La empresa estaba implementando un nuevo sistema de gestión y necesitaban a alguien que pudiera liderar la transición. Sandra propuso a Elena, pero resultó que Elena no tenía la menor idea de cómo funcionaban los sistemas integrados. Cuando le preguntaron detalles técnicos específicos, se quedó en blanco. Quizás Alonso podría ayudar con los aspectos técnicos, sugirió tímidamente Ana, la gerente de IT, quien había notado mi trabajo silencioso con los sistemas. He visto que maneja muy bien estas cosas. Sandra se vio obligada a aceptar, aunque su rostro mostraba claramente su disgusto. Y por primera vez desde que llegué, tuve la oportunidad de demostrar realmente lo que sabía. No solo manejaba los aspectos técnicos, diseñé un plan de implementación completo que reduciría el tiempo de transición en un 40% y minimizaría las interrupciones operativas. La presentación fue un éxito rotundo. El director general, el señor Ramírez, me felicitó personalmente. Excelente trabajo, Alonso. Exactamente el tipo de pensamiento estratégico que necesitamos. Vi cómo Sandra apretaba los puños bajo la mesa, cómo Elena miraba hacia abajo con frustración, cómo Carlos fruncía el ceño con desconcierto. El invisible acababa de brillar, y ellos no sabían cómo manejar esa nueva realidad. Pero yo sabía que una golondrina no hace verano. Tenía que ser paciente, seguir trabajando, seguir preparándome, porque intuía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Durante los siguientes meses, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. El proyecto del nuevo sistema fue un éxito total, terminando ahead of schedule
y bajo presupuesto. Pero más importante aún, había demostrado que podía manejar responsabilidades mucho mayores de las que me habían asignado inicialmente. El señor Ramírez comenzó a consultarme directamente sobre cuestiones técnicas, saltándose la cadena de mando habitual. Esto generó tensión obvia con Sandra, quien veía cómo su autoridad se erosionaba lentamente. Pero ella no podía quejarse abiertamente, porque mis resultados eran indiscutibles. Fue entonces cuando comenzaron las represalias más agresivas. Sandra empezó a asignarme tareas contradictorias, con deadlines imposibles, esperando que fallara. Carlos comenzó a olvidar incluirme en reuniones importantes. Elena empezó a esparcir rumores sobre mi supuesta falta de experiencia y cómo mi éxito había sido pura suerte. Miguel, el más astuto de todos, adoptó una estrategia diferente. Comenzó a acercarse a mí, fingiendo amistad, tratando de extraer información sobre mis métodos y mis planes futuros. Oye, Alonso, ¿cómo hiciste ese análisis tan impresionante? Me gustaría aprender de ti. Pero yo había aprendido a leer entre líneas. Sabía que Miguel estaba pescando información para luego usarla en mi contra, o para apropiarse de mis ideas. Así que le daba respuestas vagas. Compartía técnicas básicas que cualquiera podía encontrar en Google, y mantenía mis verdaderas estrategias en secreto. La presión era intensa. Había días en los que llegaba a casa sintiendo como si hubiera estado en una guerra. Pero cada ataque, cada intento de sabotaje, solo me hacía más fuerte. Era como si estuviera desarrollando una armadura emocional, una resistencia que no sabía que tenía. Una noche, mientras revisaba unos reportes que Sandra me había pedido, para primera hora del día siguiente, a las 5 p.m. por supuesto, me topé con algo interesante. Discrepancias en los números de ventas que Elena había estado reportando. Pequeñas pero consistentes inflaciones que hacían que sus resultados parecieran mejor de lo que realmente eran. No hice nada inmediatamente. Simplemente documenté todo, guardé las evidencias y continué con mi trabajo. Pero guardé esa información como un as bajo la manga, sabiendo que algún día podría ser útil. El momento llegó 2 meses después. Elena estaba presentando sus resultados trimestrales al comité ejecutivo, presumiendo de haber superado todas las metas. Pero yo sabía que los números reales eran significativamente menores. Cuando el señor Ramírez me pidió que verificara algunos cálculos relacionados con el reporte de Elena, tuve mi oportunidad. Hay algunas discrepancias que me gustaría revisar más a fondo, dije calmadamente durante la reunión. Los números parecen estar inflados aproximadamente en un 15%. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena se puso pálida. Sandra se removió incómoda en su asiento, y Carlos evitó el contacto visual con todos. El señor Ramírez me pidió que presentara mi análisis detallado en una reunión privada al día siguiente. Esa reunión cambió todo. No solo confirmé las discrepancias, sino que también presenté un análisis completo que mostraba cómo estos errores habían estado afectando las decisiones estratégicas de la empresa durante meses. El señor Ramírez estaba furioso, pero también impresionado por mi trabajo detective. Alonso, necesito que tomes el control de todos los reportes financieros del departamento, me dijo. Claramente necesitamos a alguien con tu atención al detalle y tu integridad. Elena fue transferida a otro departamento la semana siguiente, oficialmente por reestructuración, pero todos sabíamos la verdad. Sandra tuvo que tragarse su orgullo y aceptar que yo ahora tenía responsabilidades que antes eran exclusivamente suyas. Pero la verdadera bomba llegó un mes después. La empresa decidió implementar un programa de reducción de costos, y necesitaban identificar redundancias en el personal. Como ahora yo tenía acceso a todos los datos del departamento, fui consultado sobre el rendimiento de cada empleado. Fue entonces cuando se reveló la verdad completa sobre Carlos. Sus 15 años de experiencia no habían producido una sola innovación significativa. Sus tareas podían ser automatizadas o redistribuidas fácilmente. Y lo más damaging, había estado cobrando horas extras que no había trabajado durante años. ¿Estás seguro de estos datos?, me preguntó el señor Ramírez cuando presenté mi análisis. Completamente,
respondí. He verificado todo múltiples veces. Carlos ha estado defraudando a la empresa sistemáticamente. La confrontación fue brutal. Carlos negó todo inicialmente, pero cuando presenté las evidencias, registros de entrada y salida, comparaciones con el trabajo realizado, testimonios de otros empleados, no tuvo más remedio que admitir la verdad. Fue despedido inmediatamente. 15 años de antigüedad, borrados en una sola conversación. Mientras empacaba sus cosas, me miró con una mezcla de odio y desconcierto. ¿Cómo lo supiste?, me preguntó. Porque mientras ustedes me ignoraban, yo observaba. Le respondí. Ustedes creían que era invisible, pero la invisibilidad me dio la mejor vista de todos. Sandra ahora estaba en pánico. Con Elena transferida y Carlos despedido, su círculo de poder se desmoronaba. Pero su error fatal fue intentar culparme por la purga que estaba ocurriendo en el departamento. Durante una reunión con el señor Ramírez, Sandra sugirió que yo había estado manipulando los datos para hacer quedar mal a mis compañeros. Era una acusación desesperada, pero peligrosa. Podría haber terminado con mi carrera si no hubiera estado preparado. Afortunadamente, yo había documentado todo meticulosamente. Cada análisis, cada fuente de datos, cada conclusión tenía respaldo sólido. Más importante aún, había testigos. Ana de IT, varios empleados de contabilidad, incluso algunos de ventas podían corroborar mis métodos y mi integridad. La reunión para investigar las acusaciones de Sandra fue la más tensa de mi vida, pero también fue mi momento de mayor triunfo. No solo refuté cada una de sus acusaciones con evidencia sólida, sino que también presenté un patrón de comportamiento que mostraba cómo Sandra había estado obstaculizando el progreso del departamento durante años. Sus micromanagements innecesarios, sus decisiones basadas en favoritismo en lugar de mérito, su resistencia a la innovación, todo estaba documentado. Pero el golpe final fue cuando revelé que Sandra había estado tomando crédito por trabajos que no había realizado, incluyendo algunos de mis análisis más importantes. Señor Ramírez, dije con calma, tengo emails donde Sandra presenta como suyas ideas que originalmente vinieron de mi escritorio. Tengo documentos con timestamps que muestran que ella simplemente copió y pegó mi trabajo. El silencio que siguió fue abrumador. Sandra intentó defenderse, pero su voz sonaba hueca, desesperada. Cuando el señor Ramírez le pidió que explicara las discrepancias, ella se quebró completamente. Él es solo un analista junior, gritó finalmente. Yo tengo años de experiencia. No pueden tomar su palabra por encima de la mía. Pero esa explosión emocional solo confirmó lo que ya era evidente. Sandra había perdido el control, había perdido la credibilidad y había perdido su futuro en la empresa. Fue despedida al día siguiente. 20 años de carrera, terminados por su propia arrogancia y su incapacidad de reconocer el talento cuando lo tenía enfrente. Ahora solo quedaba Miguel, el carismático manipulador que había logrado mantenerse al margen de toda la controversia. Él era el más peligroso de todos, porque había perfeccionado el arte de la supervivencia corporativa. Sabía cuándo atacar, cuándo retroceder, cuándo cambiar de bando. Durante las semanas siguientes a la salida de Sandra, Miguel intensificó sus esfuerzos por acercarse a mí. Ahora yo era claramente el rising star del departamento, y él quería asegurarse de estar en mi lado bueno. Alonso, siempre supe que tenías potencial, me decía con su sonrisa ensayada. Deberíamos trabajar juntos más a menudo. Creo que podemos hacer grandes cosas. Pero yo conocía su historial. Sabía cómo había traicionado a otros, cómo había escalado posiciones pisoteando a sus colegas. Y más importante, sabía que su lealtad duraba exactamente hasta que encontrara una oportunidad mejor. La oportunidad de desenmascarar a Miguel llegó cuando la empresa decidió abrir una nueva oficina en Miami. Era un proyecto importante, con potencial para definir carreras. Miguel inmediatamente comenzó a posicionarse como el candidato ideal para liderar la expansión. Pero yo tenía información que él no sabía que yo tenía. Durante mis meses de invisibilidad, había establecido conexiones con personas en otras empresas de la industria, y había descubierto que Miguel había estado enviando su currículum a la competencia, negociando un posible cambio de trabajo.
No era ilegal, pero sí era éticamente cuestionable estar buscando activamente trabajo en otra empresa, mientras intentaba conseguir una promoción importante en la actual, especialmente considerando que tendría acceso a información estratégica sensible durante el proceso. Cuando se anunció oficialmente la búsqueda de candidatos para liderar la oficina de Miami, Miguel fue el primero en postularse. Había preparado una presentación impresionante, había conseguido el apoyo de varios ejecutivos, y parecía ser el candidato obvio. Pero yo también me postulé, y en mi presentación incluí algo que Miguel no esperaba. Una estrategia de expansión que había estado desarrollando en secreto durante meses, basada en análisis de mercado detallados, proyecciones financieras precisas y conexiones que había establecido con potencial partners en Miami. La diferencia era clara. Miguel tenía carisma y networking interno, pero yo tenía sustancia y preparación real. Cuando el comité ejecutivo me pidió que explicara cómo había desarrollado una estrategia tan comprensiva, fui completamente transparente. He estado preparándome para este tipo de oportunidad desde que llegué aquí, dije. Cada proyecto que he manejado, cada sistema que he dominado, cada relación que he construido, todo ha sido parte de prepararme para contribuir al crecimiento de la empresa. Miguel se veía cada vez más nervioso, y su nerviosismo aumentó cuando el señor Ramírez me preguntó sobre mi commitment de largo plazo con la empresa. Alonso, ¿cómo podemos estar seguros de que no te irás a la competencia si te damos esta responsabilidad? Era la pregunta perfecta. Miré directamente a Miguel y respondí, señor Ramírez, mi lealtad a esta empresa es total. No he enviado mi currículum a ninguna otra empresa desde que estoy aquí. Mi enfoque ha estado completamente dedicado a crecer dentro de Innovatec. El silencio que siguió fue devastador para Miguel, porque él sabía que yo sabía, y sabía que si me preguntaban directamente sobre su búsqueda de trabajo, yo tenía la evidencia para respaldarlo. Después de la reunión, Miguel me siguió hasta mi oficina. ¿Qué sabes?, me preguntó directamente. Sé que has estado enviando tu currículum a DataCorp y a Solution Pro, respondí calmadamente. Sé que tuviste una entrevista telefónica con DataCorp la semana pasada, y sé que planeas usar la información de este proyecto para negociar una mejor oferta con ellos. Miguel se puso pálido. ¿Cómo lo sabes? Porque mientras tú jugabas política de oficina, yo construía relaciones reales. Ana de IT mencionó que habías estado imprimiendo muchos documentos confidenciales últimamente. Jorge de Contabilidad notó que habías estado haciendo preguntas inusuales sobre nuestros márgenes de ganancia. Y casualidad, mi primo trabaja en DataCorp, y me contó sobre un candidato llamado Miguel que había aplicado para una posición similar. La web de mentiras de Miguel se desmoronó en ese momento. No podía negar nada, porque cada pieza de evidencia se conectaba perfectamente con las otras. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó finalmente. Nada, respondí, pero vas a retirarte de la candidatura para Miami. Vas a decirles que has decidido que no es el momento adecuado para ti. Y vas a buscar discretamente otro trabajo, porque ambos sabemos que tu futuro aquí está limitado. Miguel salió de mi oficina derrotado. Al día siguiente, retiró su candidatura. 2 semanas después, presentó su renuncia, alegando que había recibido una oferta que no podía rechazar. Y así, el último de mis tormentadores desapareció. El carismático manipulador que había sobrevivido a tantas purgas corporativas, finalmente había encontrado a alguien que jugaba el juego mejor que él. Conseguí la posición de Miami, por supuesto. Pero más importante aún, conseguí algo que había estado buscando durante 2 años. Respeto. Ya no era el último en ser contratado, el empleado prescindible, el invisible que todos ignoraban. Ahora era el que había demostrado que la paciencia, la preparación y la integridad podían ganar sobre la arrogancia, la manipulación y la mediocridad. Era el que había sobrevivido a la tormenta, mientras todos los demás se ahogaban en sus propias deficiencias. Hoy, mientras escribo esto desde mi oficina, la misma donde antes Sandra tomaba decisiones arbitrarias y donde Carlos perdía el tiempo en tareas irrelevantes, reflexiono sobre este viaje extraordinario. La empresa es completamente diferente ahora.
Hemos implementado sistemas más eficientes, hemos eliminado las prácticas corruptas, hemos creado una cultura basada en mérito real en lugar de favoritismo. Los nuevos empleados que contratamos son evaluados por sus habilidades y su potencial, no por su capacidad de hacer política. A veces me preguntan cómo logré sobrevivir cuando todos los demás cayeron. La respuesta es simple. Mientras ellos se enfocaban en mantener el poder que ya tenían, yo me enfocaba en desarrollar el poder que no tenía aún. Mientras ellos se sentían seguros en sus posiciones, yo sabía que la única seguridad real venía de ser genuinamente indispensable. Mientras ellos jugaban juegos de corto plazo, yo construía valor de largo plazo. Pero hay algo más profundo que eso. Durante todos esos meses de humillación, de ser tratado como invisible, de ser subestimado constantemente, desarrollé algo que ellos nunca tuvieron, una verdadera comprensión de lo que significa ganarse el respeto. Ellos creían que el respeto se obtenía por título, por antigüedad, por conexiones. Pero yo aprendí que el respeto real se gana siendo consistentemente mejor de lo que la gente espera, siendo confiable cuando otros fallan, siendo íntegro cuando otros toman atajos. La ironía es deliciosa. Fui contratado como el último recurso, como el empleado que nadie quería. Pero resulta que ser subestimado fue mi mayor ventaja, porque mientras ellos perdían tiempo en complacencia y arrogancia, yo tenía hambre, hambre de demostrar, hambre de crecer, hambre de ser más de lo que todos pensaban que podía ser. Ahora, cuando contrato nuevos empleados, siempre recuerdo mi propia experiencia. Presto atención especial a aquellos que tal vez no tengan el currículum más impresionante, pero que muestran determinación genuina, porque sé que a veces la persona que parece menos prometedora puede ser la que más sorprende. También me aseguro de que nadie en mi equipo se sienta invisible o subestimado, porque aprendí que el talento desperdiciado es una de las tragedias más grandes del mundo corporativo, y que el empleado que hoy parece insignificante puede ser el líder del mañana. Mis antiguos colegas a veces me contactan. Carlos me escribió hace unos meses pidiendo una recomendación para un nuevo trabajo. Elena me envió un LinkedIn request, como si fuéramos viejos amigos. Sandra incluso me llamó una vez, preguntando si había oportunidades en mi departamento. A todos les respondo cortésmente pero sin comprometerme. No guardo rencores, pero tampoco olvido lecciones. Ellos tuvieron su oportunidad de tratarme como un ser humano con potencial, y eligieron no hacerlo. Ahora tienen que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Pero lo más satisfactorio no es su caída, sino mi crecimiento. No es que ellos hayan perdido, sino que yo haya ganado. No es venganza, sino validación. La validación de que el trabajo duro, la paciencia, la integridad y la constante automejora eventualmente triunfan sobre la mediocridad acomodada. Cuando miro hacia atrás, a ese primer día cuando escuché a Martín decir que tendrían que conformarse conmigo, sonrío, porque resulta que no se conformaron con nada. Consiguieron mucho más de lo que esperaban, solo que no lo sabían todavía. Hoy soy el único que quedó de ese grupo original, pero no porque haya saboteado a otros o porque haya jugado sucio, sino porque cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando la empresa necesitaba personas en las que realmente pudiera confiar, yo estaba preparado. Cuando necesitaron innovación, yo había estado estudiando. Cuando necesitaron liderazgo, yo había estado construyendo relaciones genuinas. Cuando necesitaron integridad, yo había estado siendo consistentemente honesto. Esa es la verdadera diferencia entre sobrevivir y prosperar. Sobrevivir es mantener lo que tienes. Prosperar es convertirte en lo que necesitas ser. Y mientras escribo estas líneas, en una oficina que ahora refleja principios de transparencia y meritocracia, puedo decir con orgullo, prospere. No solo sobreviví a la tormenta, me convertí en la calma que vino después. El empleado que nadie quería se convirtió en el líder que todos necesitaban. El último en llegar se convirtió en el único en quedarse. Y el invisible finalmente se volvió imposible de ignorar.